Sociedad Bíblica de México presenta Semana de Victoria 2023. Toda autoridad me ha sido dada. En el cielo y en la tierra. Autoridad sobre los espíritus. Autoridad sobre la enfermedad. Autoridad sobre la muerte. Semana de Victoria. La resurrección. La Sociedad Bíblica de México es la institución responsable de presentar la vida que el Señor Jesús ofrece, poniendo la Biblia al alcance de todos los mexicanos en la lengua que puedan leer, entender e interactuar con la palabra de Dios. La autoridad permite que las sociedades civilizadas se mantengan en orden. La Biblia muestra la importancia de la autoridad y la obediencia, pero no hay autoridad sino de parte de Dios. El Sermón de la Montaña concluye con una potente afirmación del efecto que las palabras del Maestro provocaron en la gente, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Dios mostró tanta fuerza y potencia cuando lo resucitó y lo hizo sentar a la diestra, poniendo por encima de todo poder, por encima de todo dominio, de todo señorío, por encima de todo lo que existe. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia las buenas noticias. Estos eventos bíblicos siguen siendo reales hoy. Dios tiene toda la autoridad. Él puede ayudarte en todas las áreas de tu vida. Créelo, no lo dudes. Por eso, estaremos transmitiendo la palabra de Dios a través de conferencias, testimonios y participaciones musicales. Te invitamos a seguirnos y a compartir esta programación del lunes 27 de marzo al domingo 9 de abril a las 10 de la mañana. Recordemos juntos este evento que sigue cambiando la historia del mundo, tu historia. Jesús se acercó y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Semana de Victoria, la resurrección. Que Dios te bendiga. Bienvenidos a este programa especial de Semana Santa, La Resurrección. Hijo, los pecados te son perdonados. Estas fueron las palabras de autoridad que Jesús le dijo a un paralítico antes de sanarlo y enviarlo a su casa a pie. Esto lo encontramos en Marcos 2, 10 y 11. En estos capítulos podemos notar la autoridad de Jesús al perdonar los pecados. La gente que lo escuchó se ofendió mucho, porque nadie puede hacer eso más que Dios. ¿Cómo Jesús se atrevió a hacerlo frente a una gran multitud de personas? Quédate con nosotros hasta el final porque nos vamos a sumergir en este tema tan importante. Comencemos.
De rodillas, las angustias desvanecen y la fuerza se renueva a postrarme. De rodillas, en mi lugar secreto, yo recibo el poder para vencer. Aquí, en tu presencia, encuentro esperanza que me levanta. De rodillas ante ti se abren los caminos, caen los gigantes. De rodillas me rindo a ti. Tú peleas mis batallas, guías mi caminar. Es tu ser que de rodillas venceré. De rodillas, las angustias desvanecen y las fuerzas se renuevan a postrarme. De rodillas, en mi lugar secreto, yo recibo el poder para vencer. Aquí, en tu presencia, encuentro esperanza que me levanta. De rodillas ante ti se abren los caminos, caen los gigantes. De rodillas me rindo a ti. Tú peleas mis batallas, guías mi caminar. Es tu ser que de rodillas venceré. Jesús tiene la autoridad de perdonar pecados en la tierra, pero esto no lo entendieron muchas personas, ni lo entienden en el presente. El pastor Oseas Palau, pastor de Ministerios Gente de Jesús y miembro del Comité 500 Razones del Estado de México, nos va a guiar en este tema. Feliz semana de victoria para todos. Es un gusto para mí poder compartir un mensaje de la palabra de Dios. Yo quiero hablar acerca de la autoridad para perdonar pecados. La autoridad para perdonar pecados, y para eso yo quiero leer San Marcos capítulo 2, versos 10 y 11. Lo haré en la versión Reina Valera contemporánea, que dice así: pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, este le dice al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. La primera pregunta que surgiría entre ¿quién le dio la autoridad a Jesús para perdonar pecados? Dice la palabra de Dios que el mismo Jesús dijo a sus discípulos en San Mateo capítulo 28, verso 18, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. La versión 60 dice toda potestad. Potestad y autoridad es lo mismo. Pero también Jesús, cuando estaba siendo juzgado por los romanos, dice que uno le dijo: yo tengo autoridad para llevarte a la cruz. Y entonces dice que Jesús le respondió en San Juan capítulo 19, verso 11. Respondió Jesús: ninguna autoridad tendríais contra mí si no te fuere dada de arriba.
Entonces la autoridad viene de arriba, toda autoridad viene de Dios, toda autoridad viene del Padre. Y Jesús recibió la autoridad del Padre como el único autorizado para perdonar pecados. A lo largo de la historia, el ser humano ha buscado la manera de sentirse perdonado de sus pecados y busca vías alternas para poderlo hacer. Algunos hacen buenas obras, otros practican ritos, confiesan sus pecados a seres humanos, dan dinero, algunos pagan penitencia, todo con el fin de poder sentirse libres de condenación y perdonados de sus pecados. Pero sabemos que el único autorizado para perdonar pecados es nuestro Señor Jesucristo. El libro de los Hebreos capítulo 10 verso 1 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. En el Antiguo Testamento se pagaban por los pecados sacrificios de animales, pero esa sangre de los animales no tenían el poder de perdonar pecados, solamente cubrían los pecados y tenían que estarlos confesando cada vez, cada año. Entonces podemos saber que solamente en Jesús podemos encontrar a la persona autorizada para perdonar los pecados. Y usted se preguntará, ¿por qué Cristo es el único que puede perdonar pecados? Quiero darle 5 razones por las cuales creemos y por las cuales la Biblia nos demuestra que Jesús es la única autoridad para perdonar pecados. La primera razón es porque nuestra deuda es con Él. Nuestra deuda es con Dios. Hay una ilustración que quiero leerles y dice así. Dice: si usted le debe dinero a una persona y esta persona le da una fecha para que le pague y no le paga, usted viene y le pide una prórroga, él le da otra fecha y usted le vuelve a fallar. Pero usted en la desesperación va con un vecino y le dice: vecino, por favor, hazme una carta diciendo que mi deuda está pagada. Mi pregunta es, ¿tendría ese documento, esa carta, valor alguno contra el que realmente le debe? Claro que no, porque el vecino no es la persona afectada, sino la persona que le prestó el dinero. Y nosotros igual, nosotros tenemos que pedirle perdón a Dios de nuestros pecados, porque directamente nuestra deuda es con Él. Y Jesucristo es Dios encarnado porque Él tiene potestad de perdonar pecados, y solo Dios puede perdonar pecados. Y dice la palabra de Dios que el rey David reconoció que cuando uno comete un pecado, al primero que ofendemos es a Dios. Y en el Salmo 51, en el verso 4, él escribió esto y dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Es decir, cuando uno peca, puede pecar contra su propio cuerpo, puede pecar contra otra persona, puede pecar contra la ley de Dios, pero al final nuestro pecado al que primero ofendemos es a Dios. Entonces nuestra deuda es con Él. No tenemos por qué pedirle perdón a nadie más, ni hacerlo a través de otro medio, sino a través de nuestro Señor Jesucristo. La segunda razón por la cual creemos y estamos seguros que Jesús es la única autoridad para perdonar pecados es porque Él fue enviado a esta tierra con ese propósito. San Mateo capítulo 1 verso 21 dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre de Jesús significa Salvador. Entonces Jesús ya hasta en el nombre traía la comisión por la cual venía a esta tierra, que es perdonar pecados. Y dice la palabra de Dios que Jesús es
Dios hecho carne. Dice la Biblia que Él era Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. San Juan capítulo 3, verso 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces Jesús es el único autorizado para que el mundo sea salvo por Él, para que todo aquel que se acerque en Él pueda recibir perdón de pecados. San Juan capítulo 1, verso 29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el Antiguo Testamento, como dije antes, se ofrecían sacrificios de corderos, de bueyes, de palomas, pero ninguno de ellos era un sacrificio perfecto. Pero Jesús fue el Cordero de Dios, el Cordero perfecto, un Cordero sin mancha y sin contaminación que quita el pecado del mundo. Entonces, a eso fue enviado Jesús. A eso fue enviado a esta tierra y Él está todavía esperando que los que se acercan a Él puedan recibir perdón de pecados. La tercera razón por la cual creemos que Jesús es el único autorizado, la única autoridad para perdonar pecados, es porque Él fue el que murió por nosotros en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Ni los ángeles, ni ningún santo, ni ningún apóstol, ni ningún ser humano, ninguna persona que se dedicó a Dios y que vivió una vida consagrada a Él, ninguno de ellos murió por nosotros. Solamente Jesús lo hizo. Y lo hizo en obediencia al Padre para poder tener esa autoridad para perdonar pecados, porque el único que nos podía condenar no nos condena, al contrario, nos perdona. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros, no nos condicionó. Él fue a la cruz voluntariamente y murió por nosotros para que nosotros tuviéramos acceso a pedir perdón por nuestros pecados a través de Él. En el libro de los Hechos, capítulo 26, verso 18, dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, por la fe que es en mí, la fe en Jesús es la única manera de que nosotros podemos estar seguros de que nuestros pecados serán perdonados. No hay en ningún otro salvación, en ningún otro. Hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo que es el autorizado, que tiene la autoridad para perdonar pecados. La cuarta razón por la cual creemos que Jesús es la única autoridad para perdonar pecados es porque su sangre fue la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice la Biblia que en Jesús no se halló pecado. Él no cometió pecado. Efesios capítulo 1, verso 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La sangre de Jesucristo llenó las expectativas del Padre para poder perdonar nuestros pecados. Esa sangre es suficiente, esa sangre está vigente, esa sangre fue derramada para nuestro bien. Esa sangre que Jesús derramó es una sangre de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por lo tanto, Jesús es la única autoridad para perdonar pecados. Y por último, la quinta razón por la cual nosotros y la Biblia nos enseña que Él es la única autoridad para perdonar pecados es porque Jesús resucitó, venció la muerte, se levantó de entre los muertos. Es el único que lo ha hecho. Y dice Romanos capítulo 4, verso 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Jesús resucitó. Los demás líderes religiosos
fueron a la tumba y quedaron ahí. Los apóstoles fueron a la tumba y quedaron ahí. Los hombres santos de la Biblia murieron y quedaron ahí, pero Jesús resucitó. Se dice que las tumbas de la gente famosa son famosas precisamente porque existen los restos de algún famoso ahí. Pero la tumba de nuestro Señor Jesucristo es famosa por los restos que no están ahí. Porque Jesús resucitó, venció la muerte, y dice 1 Corintios capítulo 15, versos 55 al 57, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El aguijón del pecado, dice, el aguijón de la muerte, es el pecado. Y Jesucristo llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario y venció a la muerte con poder. Y se resucitó de entre los muertos. Y gracias a esa resurrección tenemos una fe que es valiosa. Yo quisiera invitar a cada uno de los que están mirando este mensaje a acercarse a Jesús, el único que tiene autoridad. Dice el verso que leímos al principio, dice, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Jesús es el único, porque Él venció la muerte con poder. Y ahora dice la Biblia que Él está sentado a la diestra del Padre para interceder por cada uno de nosotros. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No hay pecado tan grande que Él no perdone. No hay pecado que quede fuera de su perdón. Y Él es la autoridad para perdonar pecados. A Él se le fue dada la autoridad. Entonces no nos equivoquemos, no vayamos a otro recurso, simple y sencillamente con humildad acerquémonos al trono de la gracia para alcanzar misericordia, para hallar gracia para el oportuno socorro. Y Él dice, venid luego y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. También dice el Señor que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No tenemos por qué recurrir a otro, no tenemos que recurrir a dinero, a buenas obras, porque no podríamos pagar por nuestros pecados. Simplemente recurramos al que tiene autoridad para perdonar pecados, y Él se llama nuestro Señor Jesucristo. Que esta semana de victoria usted pueda tener victoria sobre el pecado. ¿Cómo? Estando a cuentas con nuestro Señor Jesucristo, quien tiene autoridad. Y que hoy podemos decir, hoy yo sé que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Que Dios les bendiga, espero que haya sido de bendición y sigamos disfrutando de esta semana de victoria en Cristo Jesús. Damos gracias a Dios por el pastor Oseas Palau por hablarnos de tan importante tema. Continuamos. Rosita se acercó conmigo y me dijo, maestra, ¿puedo platicar contigo? Cuando vi la expresión en su cara le dije, claro, es que mi tío me habla por teléfono todas las noches. ¿Y qué te dice? Pues me dice que me quiere mucho, que estoy creciendo y que me estoy poniendo muy bonita, que soy su sobrina favorita y que ahora que vayamos al cine me va a dar muchos regalos. ¿Y qué es lo que te preocupa? Es que cuando me lo dice, su voz suena rara. Rosita es una niña que asiste al programa Libre para Vivir, donde aprendió a identificar esas sutiles señales que un posible agresor emite.
Libre para Vivir es un programa que genera una cultura de prevención ante la violencia que se genera contra nuestros niños. Y lo hace enseñando los valores que se necesitan para que ellos desarrollen medidas de protección que eviten que los niños sean agredidos. La violencia se puede evitar. Tú puedes ayudar a cualquier niño que esté a tu alrededor. Tu donativo puede cambiar la vida de muchos niños. Tu donativo nos permitirá entregar todo este material para evitar que un niño más sea lastimado. Las manos de Dios pueden ser tus manos. Ábrelas para dar. El amor es una decisión. El perdón es una decisión. El amor es una decisión. Quiero vivir cerca de ti, que sea real el cielo en mí. Quiero escuchar los ángeles cantar a una voz. Aleluya, santo, santo. Oh, el gran yo soy eres tú. Tú eres digno. A ver, eleva tu voz. Poderoso, el gran yo soy. Sing it out there. Quiero estar cerca de tu corazón, amar tu palabra, escuchar tu voz y ver esos cerros contigo otra vez. Aleluya, santo, santo, es poderoso, el gran yo soy. Tú eres digno, no hay otro. Poderoso, el gran yo soy. Es el gran yo soy. El gran yo soy. Es el gran yo soy. La tierra tiembla ante él, los demonios huyen al mencionar el nombre del Rey de Reyes. Y una potestad nada resistirá la presencia y el poder del gran yo soy. El 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 gran yo soy. Aleluya, santo, santo, es poderoso, el gran yo soy. Tú eres digno, no hay otro. Poderoso, el gran yo soy. El gran yo soy. El gran yo soy. Vamos a declararlo. La tierra tiembla ante él. Los demonios huyen porque no pueden resistir la presencia de Dios Todopoderoso. Ninguna potestad
Cuando las personas escucharon decir a Jesús que perdonaba los pecados de aquel paralítico, se molestaron, comenzaron a levantar la voz, pero Jesús, sin discutir ni molestarse, levantó a aquel hombre de su enfermedad para demostrar la autoridad que Dios le da ante el pecado. Conozcamos más sobre el perdón de los pecados de la mano del evangelista, pastor y director de campamentos de Tierra Alta, José Quirós. Estamos celebrando una semana muy especial, una semana de victoria. Y uno de los grandes beneficios que nos puede conducir precisamente a la victoria, déjame decirte, son los amigos. Me gusta lo que expresa precisamente Salomón en relación a un amigo. Y estoy leyendo precisamente la versión contemporánea de la Reina de Valera 1960. Y dice de una manera extraordinaria esta palabra: el amigo ama en todos momentos. En tiempos de angustia es como un hermano. Me bendice esta palabra, porque todos en la vida hemos experimentado en las diferentes etapas precisamente de la vida que Dios nos ha dado esa experiencia de tener amigos. Al meditar precisamente en ese tema para poder compartirles a ustedes, tuve que echar un poquito de reversa mis historias personales. Y no olvido esos bellos momentos de mi infancia, cuando yo tenía que salir de casa corriendo con una bolsita de plástico, llevando mis útiles a la escuela. No que me gustara la escuela por lo que iba a recibir de los maestros, sino ¿saben por qué? Porque tenía la oportunidad de, con mis compañeros de salón, disfrutar de la amistad. Y cabe mencionar que se nos llegó a identificar como los 4 inseparables. Sí, éramos 4 amigos. 4 amigos que con ansia deseábamos llegar a la escuela, y muchas veces nos verían en las calles del barrio donde yo nací, en Iztacalco, Distrito Federal, corriendo apresuradamente para llegar unos minutos antes a la entrada de la escuela y saludarnos, abrazarnos, y algunas ocasiones, créanlo, como que creábamos, valga la redundancia, un espectáculo, porque nos abrazábamos los 4 y nos entrelazábamos en nuestros brazos sobre nuestros hombros, y corríamos, sí, en círculo los 4, y éramos bien identificados. Pero llegaba el momento en que nos teníamos que separar, porque independientemente de que fuéramos en el mismo nivel académico, de acuerdo al apellido, nos tocaban aulas diferentes. Y sí, déjenme usar esta frase: hacíamos nuestros panchos infantiles cuando de repente Carlos se tenía que ir al salón A. Samuel, que era un chico regordete, pero bien alegre, se iba al C. Y yo era el último que siempre emigraba. Esperaba que los 3 se colocaran en su salón de clases, y todavía al momento de entrar, la manita levantada, y nos vemos a la hora del recreo, nos vemos a la hora del recreo. Y sí, esperábamos con ansia el momento del recreo para disfrutar de nuestra amistad. Los niveles fueron avanzando y hice de esos 3 personajes grandes amigos, que había ocasiones, sí, que era tanta la amistad que se nos veía no solamente en la escuela, sino en los partidos de fútbol llanero, en la esquina del barrio, y éramos los inseparables. Pero ¿saben qué? Llegó un tiempo que culminamos nuestros estudios los 4,
Y el momento fue muy triste, la separación. El nivel secundaria era el que ingresaríamos los 4, pero ninguno de los 4 coincidimos en la misma escuela secundaria. Nos empezamos a alejar por la distancia de nuestros planteles educativos, pero buscábamos el momento precisamente ¿para qué? Para poder disfrutar de la amistad. Llegó otro nivel académico en el cual la distancia fue más larga. Los planteles eran diferentes, algunos entramos a la prepa, otros a bachilleres, y nos perdimos los momentos de nuestra juventud, de esa amistad que gozábamos. Cada quien tomó su rumbo diferente. No olvido que al regresar del seminario bíblico, años después, busqué a mis amigos. Solamente encontré uno. 2 habían muerto en las calles, se habían involucrado, al igual que su servidor, en el pandillerismo, y 2 perdieron la vida. Y uno de ellos, Samuel, un buen amigo, cuando escucha mi historia, mi vivencia, que regresaba del seminario bíblico y él no convertido al evangelio, le pude compartir. Y la sorpresa para mí fue que él abrió su corazón, recibió a Jesús, y actualmente él es un gran amigo que pastorea una congregación precisamente en la Unión Americana. La amistad, la amistad. Me hace recordar lo que les acabo de compartir, lo que la Biblia nos habla precisamente de un grupo similar, de 4 amigos. Pero hay un 5º amigo que está pasando por un momento difícil, que está en una situación crítica. La Biblia lo presenta como paralítico. Permítame leerle la historia que nos narra precisamente el Evangelio según lo escribe San Marcos. Y dice la Biblia de la siguiente manera: algunos días después Jesús volvió a Cafarnaúm. En cuanto se supo que estaba en la casa, se juntó mucha gente, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta mientras él les predicaba la palabra. Llegaron entonces 4 hombres que cargaban a un paralítico. Como no podían acercarse a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo donde estaba Jesús, hicieron una abertura y por ahí bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Cuando Jesús vio la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, los pecados te son perdonados. Algunos de los escribas que estaban allí sentados se decían a sí mismos: ¿qué es lo que dice este? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados? Nadie sino Dios. Enseguida Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando, así que les preguntó: ¿qué es lo que cavilan en sus corazones? ¿Qué es más fácil que diga al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O que le diga: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, este le dice al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Enseguida el paralítico se levantó, tomó su camilla, salió delante de todos, que se quedaron asombrados y glorificando a Dios, al tiempo que decían: nunca hemos visto nada parecido. La historia de 5 amigos. 4 amigos que, conociendo la problemática del 5º, se dan cuenta de su necesidad. Y que ellos, teniendo la bendición de la salud, teniendo la bendición de la movilidad, estaban atentos a lo que sucedía en aquel lugar día a día. Y era un día diferente, muy diferente, porque había, sí,
un visitante a esa comunidad. Y ese visitante gozaba precisamente de fama. Sí, gozaba de fama. Por la manera en que hablaba, por la manera que él compartía las buenas nuevas. Pero además, por lo que estaba realizando de una manera sobrenatural, beneficiando a personas con diferentes problemas de salud. Y llegó a una casa. Y al enterarse los amigos de este amigo que estaba postrado, tomaron una decisión como buenos y amorosos amigos a un hermano, a un amigo que precisamente está en necesidad. Y me los imagino apresuradamente correr a la casa de este quinto amigo y poderle darle la noticia: oye, sí, te vamos a llevar. Y sin duda que aquel hombre con una necesidad tremenda, sí, se alegraba de ver a sus 4 amigos, pero no sabía hacia dónde lo iban a llevar. Y me imagino ver a estos 4 amigos tomar la camilla y uno a uno ponerse en un lugar correcto y empezar velozmente a deslizarse en la calle polvorienta hacia un sitio, hacia ese lugar donde Jesús estaba. Y que, por cierto, como dice y nos narra la historia del Evangelio, al llegar ellos la casa estaba completamente abarrotada. No solamente estaban los que habitaban esa casa, sino que los visitantes, sí, que habían decidido llegar a ese lugar para escuchar y disfrutar de primera mano, por qué no decirlo, el mensaje que Jesús transmitía. Y cuando Jesús se percata, de repente hay un movimiento en el techo, hay un ruido, y Jesús se sorprende que hay una acción de 4 hombres que están, ¿sí?, de una manera, ¿por qué no decirlo?, ¿sí?, especial, provocando que el amigo que llevan en esa camilla esté frente a Jesús. Y la Biblia nos resalta de una manera extraordinaria, a partir en ese verso 5, cuando Jesús vio la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús podía expresar de otra manera su primer palabra de conversación con este personaje. Pero inmediatamente cuando Jesús lo ve y los 4 amigos están asomándose desde las alturas, ha llegado al sitio correcto su compañero, al cual han deslizado con cuerdas, y está frente a Jesús. Y Jesús no le dice buenas tardes, buen día, sino inmediatamente va a suplir una necesidad que el amigo en esa condición tenía: el beneficio del perdón de sus pecados. Las enfermedades en aquel tiempo regularmente se decía: oye, ¿estás enfermo? Sí, estoy enfermo. Pues, ¿qué pecado cometiste? Y era común escuchar ese tipo de comentarios que se expresaban hacia una persona con una enfermedad. Y este hombre, este joven, al escuchar esa palabra de Jesús, tus pecados te son perdonados, esa palabra que iba directa hacia él y que lleva una presencia, ¿por qué no decir?, de una palabra que trae un beneficio para él: el perdón. Quienes están ahí escuchando a Jesús y han pasado tiempo con Jesús, empiezan a murmurar, empiezan a cuestionar y descalifican a Jesús. Y Jesús, de una manera muy, ¿por qué no decirlo?, sí, amorosa, pero con autoridad, les cuestiona y les dice que era más fácil decir tus pecados te son perdonados, o decirle al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él responde: pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados.
le dijo al paralítico: toma tu lecho y vete a tu casa. Y en ese instante el hombre, con una primer palabra de bendición, de perdón, recibe una palabra más de levantarse y irse a su casa. Toma la camilla y inmediatamente empieza su regreso a casa. Yo no dudo si la escena después del milagro, del reencuentro de este amigo con sus 4 compañeros que estaban en la techumbre, aquellos velozmente se descolgaron de la forma que tú te imagines para recibirlo, sí, ahora completamente lleno de bendición. La bendición del perdón y la bendición de la salud. La parálisis ya no estaba. Amigos, estamos celebrando una semana de victoria. Ciertamente el escenario de la semana nos llevaba precisamente a ver en los diferentes días un escenario muy diferente. Primeramente, Jesús había sido en la oscuridad tomado como un malhechor, había sido condenado, después había sido castigado, fue declarado precisamente culpable y a morir en la cruz, y tuvo que ir hasta el Calvario cargando esa cruz. Fue masacrado a latigazos sobre su espalda, coronado, valga la redundancia, con una corona de espinas, y sufriendo él el dolor de ir hasta el Calvario y ser colocado en esa cruz. Y muchos no solamente estaban como espectadores, sino algunos de ellos declarando: hemos vencido al que se proclamaba Hijo de Dios, al que fue proclamado Rey. Lo hemos vencido, ahí está en el Calvario, está expirando. Pero muchos no escucharon el mensaje de Él, que le era necesario dar su vida y que al tercer día resucitaría. ¿Y saben qué? Jesús resucitó al tercer día. Él se levantó victorioso de ese sepulcro y podemos declararlo con firmeza: venció a la muerte, venció al sepulcro. Y Él mismo proclama de una manera muy especial: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús tiene potestad para perdonar pecados, tiene potestad para sanar al enfermo. ¿Y saben qué? Esa potestad la ejerció en su ministerio sobre la tierra. Y hoy en día Jesús está delante de que tú y yo lo tomemos como un amigo, porque un amigo es el que ama. Y la muestra del amor de Jesús a todo ser humano es que Él se dio, Él se entregó por ti y por mí, y fue a la cruz del Calvario, y a través de ese sacrificio conquistó para ti y para mí la bendición de la reconciliación con Dios el Padre. Y si tú y yo abrimos nuestro corazón a este vencedor, a este triunfador, y le pedimos que nos dé la bendición del perdón, abriendo nuestro corazón con sinceridad y diciéndole en medio de la situación que vivamos, física, emocional, en nuestra vida personal, podemos decirle: Jesús, te necesito. Y declarar lo que tú y yo somos. Esa necesidad que tienes la puedes expresar a Jesús diciendo: Señor Jesús, necesito el perdón de mis pecados. Me he metido en broncas innecesarias. He faltado a los valores espirituales, a los valores bíblicos, a los valores morales. Necesito el perdón. Y si tú confiesas esa falta, Jesús es amoroso y te va a perdonar, porque Él en la cruz del Calvario
conquistó para ti, para mí, esa bendición del perdón. Y si tú, con un corazón sincero, decides seguirle, Jesús te va a considerar como su amigo. Un amigo que te ama. Un amigo que se entregó por ti. Un amigo que es mejor que un hermano. Un amigo que ha conquistado para ti la bendición de la salvación y la vida eterna. ¿Qué necesitas? Abrir tu corazón y recordar en esta semana de victoria que Jesús es el que conquistó a través de su sacrificio una victoria rotunda para poder perdonar tus pecados. Amigo, amiga, abre tu corazón, invita a Jesús a tu vida, confiésale de una manera sincera ese pecado que te causa remordimiento y que no te da paz. Abre tu corazón a Jesús, entrega tu vida en este momento y disfruta de la victoria de Jesús sobre esa lacra que es el pecado, esa lepra que carcome el interior. Repite esta plegaria con tu servidor. Señor Jesús, reconozco que he pecado y declaro que en la cruz del Calvario conquistaste para mí el perdón. Tu sacrificio te llevó a la victoria sobre todo mal. En este hermoso momento te pido que me perdones. Abro mi corazón, te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Dame la vida que me prometes, dame la paz que necesito y quiero gozar de ese perdón y seguir tus pasos día tras día. Amigo, Jesús conquistó para ti el perdón de pecados. Sé bendecido y no olvidemos que hay un triunfador y que puede perdonar los pecados. Su nombre es Jesús, que significa Salvador. Recíbelo y sé bendecido. Damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano José Quirós y por sus temas que siempre nos llevan de la mano a la reflexión. Continuemos. La autoridad de Jesús va más allá de lo que podemos imaginar. La fe del hombre paralítico y de sus amigos fue lo que le hizo llegar a Jesús y ser libre física y espiritualmente. Gracias a Dios por permitirnos compartir estos temas tan importantes para todos a través de este medio. Y gracias a ti por vernos y compartirnos.
Déjanos tus comentarios que nos serán de mucha ayuda. No olvides activar las notificaciones para que te recuerde el día de mañana que tenemos un nuevo programa a las 10 de la mañana. Comparte con más personas para que conozcan más sobre Cristo. Hasta mañana.